Y un saludo muy especial para cada uno de los que nos están acompañando esta noche, tanto en Zoom como en las otras redes sociales. Hoy quiero empezar compartiendo con ustedes una historia. Y es la historia de este hombre que vivía muy bien con su familia. Tenía una empresa privada, un buen trabajo con varios empleados. Sus hijos eran muy queridos por él y apreciados por todas las personas. Económicamente estaba bastante bien y contaba con el apoyo de su esposa. Y él, además de todo esto, también creía en Dios y era practicante de su fe. Pero un día, cuando todo estaba muy bien, surgió algo inesperado. Sus hijos, los que amaba tanto y cuidaba, tuvieron un accidente y desafortunadamente murieron. Esa fue una terrible noticia para él y para su esposa, pero no siendo suficiente con este dolor, de manera sorpresiva también este hombre perdió su trabajo, sus empleados y todas las ganancias, y pues esto realmente colmó la copa de este hombre, quien ya estaba cargado del dolor por perder a sus hijos, y ahora perder su estabilidad económica pues hacía más difícil el cuadro que estaba viviendo. Ante toda esta crisis, su matrimonio también se afectó. Su esposa, que lo apoyaba y lo acompañaba en otras circunstancias, pues ahora lo culpa, lo rechaza por la situación que están viviendo, y es más, esta mujer pues hasta le desea la muerte. Y para completar toda esta situación tan dolorosa, donde este hombre ha perdido a sus hijos, ha perdido su trabajo, ha perdido a su esposa, compañera de la vida, ahora también se enferma. Y se enferma a tal punto que no puede salir de su casa. Llegan sus amigos a visitarlo, en los cuales él esperaba encontrar algún consuelo, algún apoyo, ánimo, pero desafortunadamente fue todo lo contrario. Las palabras que recibió de sus amigos fueron de acusación, de juicio, de crítica, porque según ellos, algo él estaba haciendo mal y estaba pagando las consecuencias. ¡Wow! No nos podemos imaginar lo difícil que fue para este hombre enfrentar todas estas pérdidas. ¿Será posible que alguien pueda pasar por una crisis en su vida a este nivel y seguir viviendo? Quiero hacer un alto aquí y preguntarte, ¿te identificas con este hombre? ¿Con lo que le pasó? ¿Has pasado por alguna de las situaciones por las que él pasó? Pues yo quiero decirte que yo sí me identifico con él, por algunas de las situaciones que él pasó. Y más adelante estaremos hablando de eso. Vamos a dejar por un momento la historia de este hombre, luego volveremos a ella y veremos pues cómo reaccionó él, qué hizo, ¿verdad? Para superar este dolor, si lo pudo hacer o no y si encontró alguna ayuda para hacerlo. Quiero compartir ahora mi pantalla y quiero que veamos entonces este versículo. Déjenme aquí, ok. Este versículo que está en Proverbios 23:7. Este versículo posiblemente ustedes ya lo han escuchado y lo han leído, ¿verdad? Está, como digo, en Proverbios 23:7 y es una cita del sabio Salomón que dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, que somos lo que pensamos. Y este poema, como dice, ¿verdad? Un párrafo, no conozco su autor, pero este poema dice, si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. Y el poema sigue por allí, ¿verdad? Y el autor refleja la realidad que nos dice Dios en su palabra a través del sabio Salomón. Somos lo que pensamos. Necesitamos entender que lo que pensamos realmente influye directamente en nuestra vida. Como lo dice también este otro pensamiento que está, tal vez también usted lo haya conocido, lo haya escuchado antes, pero dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción.
Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás tu carácter. Y siembra tu carácter y cosecharás tu destino. Esta cita está diciendo y empieza con siembra un pensamiento. La pregunta que puede surgir es, ¿cómo se siembran los pensamientos? ¿Cómo llegan los pensamientos a la mente? Bueno, la respuesta puede ser un poco compleja desde el punto de vista anatómico y fisiológico del cerebro. Yo no soy médico ni psiquiatra. Sí me gusta estudiar y leer, así que he aprendido que los pensamientos son reacciones químicas e impulsos eléctricos que ocurren en las sinapsis de las neuronas en nuestro cerebro. Ustedes ven allí ese espacio que hay entre las dos neuronas, esa es la sinapsis, y allí entonces es donde ocurren esas reacciones químicas. Entonces, por lo tanto, el pensamiento es una conexión que manda o lleva un mensaje a la mente, a nuestro cerebro. Los pensamientos, entonces, podemos también decir que tienen mucha influencia y son muy importantes. Necesitamos saber, como lo estamos viendo ahora, de dónde surgen o cómo surgen los pensamientos y por qué influencian tanto en lo que hacemos, en nuestro carácter y hasta determinar en gran medida nuestro destino. Nuestro cerebro, mientras estamos despiertos, nunca deja de pensar. Siempre estamos procesando palabras, ideas, conceptos, en fin, pensamientos. Pero cuando dormimos en la noche, nuestro cerebro para de pensar, pero sigue trabajando, él no deja de trabajar. En ese periodo en que no se producen pensamientos, nuestro cerebro está procesando todo lo que pensamos durante el día. Lo organiza, digámoslo de alguna manera, lo archiva o lo guarda en cajones, por representarlo de alguna manera, ¿verdad? Lo organiza en pensamientos importantes, en lo que no fue tan importante, guarda en la memoria las palabras, los eventos, imágenes que fueron importantes durante ese día. Algunos científicos que estudian el cerebro dicen que mientras dormimos en la noche, literalmente tenemos un lavado de cerebro. Yo no sé si usted había escuchado antes esa expresión, ¿verdad? Que le van a lavar el cerebro. Pues mire, eso es, según los científicos, es literal que nuestro cerebro, como podemos ver en la imagen de la izquierda, cómo se va con los fluidos que allí ocurren en el cerebro, porque dicen ellos que nuestras neuronas se encogen y entonces ese líquido encefalorraquídeo fluye más rápidamente por el cerebro y es la forma como entonces el cerebro organiza todo su pensamiento, todo lo que trabajó durante el día. Así que es mucho el trabajo el que realiza nuestro cerebro mientras dormimos. Por eso es tan importante el descanso nocturno. Pero cuando no dormimos lo suficiente en la noche, el ideal es que una persona adulta pueda dormir por lo menos 8 horas, ¿verdad? El ideal son 8 horas cada noche. Pero cuando no dormimos lo suficiente por la mañana nos levantamos cargados y cansados mentalmente porque el cerebro no alcanzó a procesar todos los pensamientos del día anterior, no alcanzó a hacer todo su trabajo, le faltó tiempo para realizar su trabajo. Entonces se acumula esa carga de pensamientos y al levantarnos por la mañana nos sentimos abrumados. Y lo que pasa es que hay un desorden todavía en nuestros pensamientos porque el cerebro necesita desconectarse, necesita dejar de pensar para poder hacer la limpieza y organizarse entonces para el día siguiente. Mientras estamos nosotros despiertos, nuestro cerebro recibe mucha información sensorial y lógicamente pues entra a través de nuestros sentidos, ¿verdad? La vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, todo eso que estamos percibiendo del ambiente que nos rodea entra a nuestro cerebro por nuestros sentidos. Llega a nuestro cerebro y por los impulsos eléctricos y químicos se transforma entonces en palabras, conceptos que a la vez traen mensajes que llegan a ser pensamientos en nuestra mente. Y hay cosas que percibimos por nuestros sentidos y no le damos importancia.
y el pensamiento es trivial, sin importancia, pasa rápido. Por ejemplo, si yo veo a este niño jugar con su perrito, me va a producir tal vez agrado, me voy a reír, pero ya pasó y no tiene mayor importancia ni trascendencia en mis pensamientos ni en mis emociones. Pero diferente puede ser para otra persona que vea a este niño jugando con su perrito y esa imagen le trae pensamientos a su mente, le traen recuerdos, le traen otras palabras que lo hacen sentir triste por el recuerdo de un hijo que tal vez ya no está o un nieto que vive lejos. Así que percibimos las cosas por nuestros sentidos y algunas son más importantes que otras, dependiendo de la persona y sus experiencias previas. Ahora, ¿qué nos dicen las palabras o qué decimos es lo que producen pensamientos que toman más importancia y no se van de nuestra cabeza? Esos que le damos más importancia son los pensamientos que se mantienen en nuestra cabeza. Inclusive generan recuerdos y más pensamientos internos. Ya sean estos pensamientos pueden ser negativos o positivos, igualmente los recuerdos pueden ser negativos o positivos. Y cuando nosotros mantenemos ese pensamiento dándole vueltas en la cabeza, que no salimos de allí, se conoce como los monólogos o diálogos internos, allí donde nos hacemos preguntas y nosotros mismos lo contestamos, ¿verdad? Son conversaciones internas. También se le conoce como el rumiar, refiriéndonos a esta actividad que hacen las vacas, ¿verdad? Después de que comen, ellas se acuestan y el alimento lo devuelven nuevamente para estarlo masticando y vuelven y lo mastican, lo pasan, vuelven y lo traen a su boca, lo mastican y lo pasan. Eso lo comparan de esa manera cuando nosotros entonces tenemos esos pensamientos que no los soltamos, sino que lo dejamos ir por un momento, pero lo volvemos a traer y seguimos incrementando el pensamiento sobre eso que escuchamos, eso que vimos o eso que estamos recordando o algo que nos pasó. Esos diálogos internos entonces producen emociones y sentimientos que nos llevan a tomar decisiones. Por ejemplo, voy a poner ese ejemplo, ¿verdad? Y el problema mayor no está en lo que entra por mis sentidos. Podemos controlar algunas cosas que están por nuestros sentidos, otras no. Pero el problema está en lo que yo voy a hacer con esa información que está entrando a mi mente. ¿Qué decisión voy a tomar con eso que estoy viendo o escuchando? O con eso que estoy pensando o quiero decir. Yo sé que en este momento tal vez hay varios que están sufriendo con esa foto que tengo allí, ¿verdad? Ese postre tan delicioso. Están diciendo, ¿dónde Liliana lo consiguió? Ella lo sabe hacer, quiero saber de ese postre. Pero posiblemente otros están diciendo, oh no, yo no quiero ese postre, se ve que tiene mucho azúcar y yo no debo consumir azúcar. Así que lo que entra por nuestros sentidos, vimos ya ahí con este ejemplo, nos trae pensamientos y también dependiendo de eso, que como sean nuestros pensamientos, vamos a tomar decisiones. Y aquí en esta siguiente diapositiva quiero que ustedes puedan ver, analizar, podamos ver un momentito en la importancia de la voluntad, porque es aquí, ¿verdad?, donde en este proceso de los pensamientos y en que la voluntad debe realizar su trabajo. Dios nos creó con la libertad de elegir, o sea, con la libertad de tomar decisiones. A nosotros nos corresponde esa responsabilidad, tomar decisiones. Pero, ¿saben? Humanamente tenemos una voluntad tan débil que no sabemos elegir. Por eso debemos acudir al único que puede ayudarnos y necesitamos ir a Jesús. Dios tiene esa respuesta que trae esperanza, sanidad y libertad a todos en nuestras mentes que están cargadas de tantos pensamientos que necesitamos cambiar. Y ustedes ven allí la flechita, lo quise ilustrar de esa manera, tal vez para que podamos ser un poquito más conscientes del proceso que ocurre con nuestros pensamientos. Allí ustedes ven que entonces esos pensamientos nos traen lo que entra por los sentidos, ¿verdad?
primero que todo, con imágenes, palabras, conceptos, pues producen pensamientos. Esos pensamientos producen diálogos mentales, los monólogos, ¿verdad? Las preguntas y respuestas que nosotros nos hacemos. A su vez, eso produce en nosotros emociones que pueden ser positivas o negativas. Más adelantito vamos a mencionar algunas de esas emociones, pero esas emociones van a producir sentimientos, o sea, cómo yo me voy a sentir. Y dependiendo de cómo yo me voy a sentir, que puede ser de una manera positiva o negativa, así mismo va a ser mi conducta. Y eso no es que toma horas para llegar desde lo que vemos, lo que entra por nuestros sentidos hasta el momento en que tomamos acción o que tomamos una medida, una conducta. Eso nosotros casi ni nos damos cuenta muchas veces, ¿verdad? Eso ocurre rápidamente y muchas veces en esos momentos es cuando nosotros tenemos que tomar decisiones entre cuando inicia nuestro pensamiento y lo llevamos a la acción, es cuando nosotros debemos decidir si realmente yo quiero hacer lo que este pensamiento me está proponiendo o realmente no vale la pena que yo siga con mis diálogos mentales, no vale la pena que yo le dé curso a estas emociones y sentimientos que este pensamiento me está produciendo. Yo tengo que tomar esa decisión y por eso debo fortalecer mi voluntad. Y como les mencioné, pues esto es solamente el Señor es el que puede ayudarnos a fortalecer esta voluntad. Así que también quiero decirles que como ya hemos visto, las palabras forman parte de los pensamientos y estos pueden ser positivos y negativos. Ahora, estos pensamientos entonces van a producir emociones y algunas de las emociones, tal vez las más universales conocidas son la ira, el miedo, el asco, la sorpresa, la felicidad y la tristeza. Y estas emociones, entonces, si fueron emociones, si fue algo negativo que entró a mi pensamiento, fueron palabras negativas, tal vez las que escuché, pues los pensamientos también serán negativos y van a producir emociones como miedo, ira, tristeza o asco. Y a la vez entonces tendré sentimientos que me van a hacer sentir deprimido, inseguro, ansioso, rechazado, agresivo, decepcionado, orgulloso, etc. Es una cadena que empieza con lo que entra a nuestra mente por los sentidos y que se traducen en palabras e imágenes mentales que llevan un mensaje que se transforma entonces en pensamientos, emociones y sentimientos. ¿Saben? Hasta aquí podemos decir algo muy importante. Las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder y el poder que tienen moldean nuestra mente. Al convertirse estas palabras en pensamientos y luego en acciones, son poderosas las palabras, como podemos concluir, las palabras son poderosas para crear o para destruir. Por eso, cuán buenas son las palabras habladas a tiempo, aquellas palabras que traen esperanza, sanidad y libertad. Y es que realmente necesitamos educarnos para hablar más en positivo. Nos hemos acostumbrado mucho a hablar en la crítica, en lo negativo, viendo siempre la parte, el lado oscuro de las cosas y necesitamos educarnos en hablar más en positivo. Y aquí quisiera reflexionar un poquito con los adultos, los padres, los que son maestros, que me están escuchando en este momento, los que son abuelitos y que tienen a cargo niños o adolescentes. Qué importantes son las palabras que los adultos dicen a los niños y a los adolescentes. Estos adultos están sembrando en estas mentes tiernas y juveniles los conceptos que los van a acompañar a estos niños y adolescentes por el resto de sus vidas. En los temas anteriores, de los lunes anteriores, hemos aprendido que hay un enemigo que está interesado en dañarnos y ese enemigo es Satanás. Él quiere destruirnos porque al hacernos daño sabe que el corazón de Dios sufre por nosotros.
Por eso utiliza a personas que por medio de sus palabras y actitudes nos hieren, nos dañan, nos lastiman. También usa circunstancias, ambientes para herirnos, para dañarnos. Y quiere sembrar en nuestra mente a través de esas palabras negativas y pensamientos negativos, esas mentiras que nos hacen sentir, que nos hacen creer que no somos valiosos, que nadie nos ama, que no sirvo para nada, que la única opción que tengo es quitarme la vida. Eso es lo que el enemigo quiere sembrar en nuestras mentes. Él quiere sembrar en nuestras mentes que la solución a mi problema está en las drogas o en el alcohol, o tal vez con adicciones a los juegos o a la comida. O también puede sembrar el enemigo esos pensamientos que lleven a una persona a desearle mal a otra, inclusive planificar cómo dañar a esa otra persona. El enemigo realmente no tiene límite cuando se trata de dañar al ser humano o de usar al ser humano para dañar a otro, porque la persona que ha sido herida hiere a otros. Una persona que ha sanado sus heridas ayuda a otro a sanar sus heridas. Y eso es así porque solamente podemos dar lo que tenemos. Si lo que tenemos es dolor y amargura en nuestra vida, si lo que tenemos es resentimiento, eso es lo que vamos a dar. Eso es lo que vamos a transmitir a otros. Es una cadena, como lo vimos ya anteriormente. Así que es muy importante que cuidemos entonces las palabras que decimos, como dice allí en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón, o sea, de nuestra mente, habla la boca. Hay otro versículo que quiero compartir con ustedes, está en Santiago 3:2 que nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que las palabras, como estamos viendo hasta el momento, tienen el poder de dañar, de ofender y maltratar a otra persona o de dañarme a mí mismo. Si yo las voy a estar rumiando, ¿verdad? En mi pensamiento, me van a hacer daño a mí. Y también la persona se hace daño porque se llena de odio, de resentimiento, de amargura, de miedo, de frustración. Todos esos sentimientos, cuando estamos rumiando esos pensamientos negativos, nos enferman y nos hacemos daño. No son beneficiosos mantener esos pensamientos negativos permanentemente sin control en nuestra mente. También los pensamientos tienen el poder de sanar, perdón, las palabras tienen el poder de sanar. Tienen el poder también cuando tienen un buen consejo, cuando ayudan a otro ser humano. Porque cuando se las decimos a otro, al estarlas pensando, también nos estamos ayudando a nosotros mismos. Proverbios 12:18 dice, el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Qué hermoso, ¿verdad? Ese pensamiento. Me gusta esa versión del lenguaje actual, una versión de la Biblia, que es bien clara. Es bien clara. Aquí nos dice, ¿verdad? En ese proverbio, cómo son nuestras palabras, cómo salen, ¿verdad? Cómo salen esas palabras. Si están saliendo palabras con herida, con dolor, con resentimiento, pues son como un cuchillo. Pero cuando salen palabras sabias que están cargadas de amor, de misericordia, pues son palabras que salen para sanar la herida. Nos ayuda mucho escuchar esas palabras de ánimo de otras personas, ¿verdad? Nos gusta, pues, cuando estamos pasando una situación, encontrar empatía, consuelo en otras personas que nos puedan decir palabras de fortaleza, ¿verdad? Y esas palabras nos ayudan y realmente es bueno decirlas y es bueno escucharlas, claro que sí, y es necesario. Pero, ¿saben? La palabra de Dios tiene aún más poder que la palabra del ser humano. Y su poder radica en la capacidad que tiene de sanar y restaurar al ser humano. ¿Qué les parece esa buena noticia que tengo para ustedes en esta noche?
Si nos animan las palabras de los seres humanos y nos dan fortaleza, nos consuelan, pues quiero decirles que la palabra de Dios tiene mucho más poder que la palabra del ser humano, porque no solamente van a ser un consuelo por un ratito, ¿verdad? O no van a ser solamente fortaleza por un momento, sino que van a estar allí acompañándonos todos los días de nuestra vida que nosotros decidamos escucharlas. En Hebreos 4:12, la palabra de Dios dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y nuestros deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, el poder que no tiene la palabra de ningún ser humano. Así como las palabras ofensivas hieren y así como otros nos hacen daño, la palabra de Dios tiene poder, tiene todo el poder contrario a lo que la palabra del ser humano puede hacer. Si en este momento tú estás herido porque alguien te ha dicho, alguien te ofendió, alguien te humilló, usó palabras despectivas hacia ti, o tal vez tú estás triste, decepcionado de ti mismo porque dijiste palabras que no eran las que correspondían hacia una persona a la que tú amas. Pues quiero decirte que hay sanidad en la palabra de Dios. Tiene poder para sanarnos y restaurarnos de las mentiras que Satanás quiere sembrar a través de esas palabras que dijimos o que hemos escuchado. Y quiere sanarnos de ese dolor que esas palabras nos han causado. En Juan 10:10, el Señor nos dice que el enemigo viene ¿para qué? Para hurtar, para matar y destruir. Y si el versículo quedara hasta allí, pues quedaríamos sin mucha esperanza, ¿verdad? Porque ¿quién va a combatir con un enemigo a ese nivel? Pero el versículo sigue diciendo, y gloria a Dios por lo que sigue. Dice, pero yo, Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan como en abundancia. Para enfrentar a un enemigo con poder, como es Satanás, necesitamos otro más fuerte, otro que puede vencerlo. Y ese aliado que tenemos es Jesús. Así que no dejemos, mis amigos y que nos escuchan en este momento, no dejemos a un lado la palabra de Dios. A esta altura alguien tal vez podrá estarse preguntando, ¿cómo yo puedo tener esa vida que ofrece Jesús y vencer a Satanás, que me está haciendo tanto daño a través de otras personas o a través de circunstancias? Alguien también podría preguntarse, ¿se puede cambiar o evitar los pensamientos negativos? ¿Puedo cambiar mi forma de pensar y así cambiar mi forma de actuar? Todas estas preguntas espero, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, poderles guiar en esta noche para que podamos encontrar sus respuestas. Y para eso quiero invitarlos a que usemos una metáfora, la metáfora de las estaciones. En los países aquí donde vivimos, ¿verdad? Donde hay las 4 estaciones, en este momento ya aquí en los Estados Unidos nos estamos acercando a la época del invierno y cambia la temperatura, así que tenemos que sacar la ropa del closet, ¿verdad? Del armario, tenemos que sacar la ropa de verano para darle espacio a la ropa de invierno y viceversa, cuando llega el verano, pues tenemos que sacar la ropa de invierno para que poder usarla de verano. Bien, pues quiero que tomemos esta ilustración porque eso mismo es lo que tenemos que hacer con los pensamientos negativos. Necesitamos sacar las mentiras que el enemigo ha sembrado en nuestra mente para poder entonces darle lugar y sembrar en nuestro pensamiento la verdad de Dios que quiere darnos para nuestra vida. En Romanos 12, capítulo 12, versículos 2 al 3, en esta traducción que les digo que me gusta, la traducción viviente, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¡Wow! ¡Qué versículo! Este versículo me dice
que sí hay forma de cambiar mi manera de pensar, sí hay forma y como consecuencia mi manera de hablar y mi manera de actuar van a cambiar. Así que esas son buenas noticias en esta noche. Hay una forma en que podemos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos dejar de creer esas mentiras y para eso necesitamos tomar una decisión. Para sacar las mentiras de la mente necesitamos llenar nuestra mente de lo opuesto, de la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Y es que si quieres ver cambios en tu vida, necesitas hacer algo diferente a lo que estás haciendo hoy. Reflexiona en esto que te acabo de decir. Si quieres ver cambios en tu vida, necesitas hacer algo diferente a lo que estás haciendo hasta hoy. Hasta hoy, lo que has venido haciendo, si no te ha funcionado, necesitas a partir de hoy hacer algo diferente. Y quiero compartir con ustedes 4 filtros. 4 filtros y puede que ustedes ya los hayan escuchado, ¿verdad? Y si es así, pues vale la pena recordarlos. Si no, pues les invito a que los conozcamos. Y el primer filtro cuando estamos hablando con una persona, cuando estamos sacando esas palabras de mi mente o cuando yo estoy escuchando lo que me dicen las personas, que debo entonces considerar eso que estoy escuchando y voy a decir si es verdad o no. ¿Es verdad o no lo que esta persona me está diciendo? ¿Es verdad o no esto que yo quiero decir? Si las palabras que estoy escuchando, las palabras que yo quiero decir no son verdad, entonces este filtro nos va a ayudar a ponerle un alto a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Y le ponemos un alto porque ya sabemos que no es verdad. Ahora, si es verdad, voy a pasar al siguiente filtro. Y el siguiente filtro, el segundo, ¿es necesario que yo lo diga? Cuando tú estás diciendo algo a una persona que sabes que es verdad, que se lo tienes que decir ahora, ¿es necesario que yo lo diga? Es verdad, pero ¿realmente va a ayudar a esa persona que lo escucha? Si es verdad, pero no edifica o ayuda a esa persona que lo va a escuchar, ¿será necesario que yo lo diga? Ese es el segundo filtro. El tercer filtro es cómo lo voy a decir. ¿Puedo decirlo de buena manera? Sin herir al otro. Mi tono de voz y las palabras que voy a usar reflejan amabilidad, respeto y consideración hacia la otra persona. Si este filtro no lo puedo controlar en el momento, aunque lo que tenga que decir sea verdad y sea necesario decirlo, pero si no puedo decirlo de la mejor manera, es mejor entonces parar, esperar para decirlo cuando pueda tener control de mis emociones y una mejor actitud para decirlo. Y el cuarto filtro es, ¿qué piensa Dios de esto que voy a decir? ¿Qué piensa Dios de esto que estoy escuchando? ¿Qué piensa Dios de esto que estoy pensando? Puede que sea verdad, que sea necesario decirlo o escucharlo, que lo pueda decir con amabilidad, pero entonces, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Hay sabiduría en esto que voy a decir? ¿Hay sabiduría en esto que estoy escuchando? ¿Honran a Dios mis palabras, las que voy a decir? Filipenses nos ayuda, en Filipenses 4:8, nos ayuda con estos filtros. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensad. Y podríamos también decirle, sin querer alterar el versículo, que en esto deberíamos también agradarnos en hablar. Aunque estos filtros nos van a ayudar, ¿verdad? Cuando hablemos con otra persona o cuando escuchemos lo que otra persona nos dice, quiero que avancemos un poquito más y no solo nos enfoquemos en la palabra del ser humano, que realmente se ha devaluado muchísimo con el pasar del tiempo. ¿Ustedes recuerdan esos tiempos de antes, cuando se hacían los negocios y los tratos se sellaban con solamente un acuerdo verbal? Se daba la palabra y las personas involucradas en el acuerdo se comprometían a lo que habían dicho.
Hoy en día es muy raro hacer eso, ¿verdad? Un acuerdo formal sin que no se tenga que firmar un documento escrito, porque solo la palabra de los comprometidos ya no es suficiente. Pero eso no es así con la palabra de Dios, ¿saben? Isaías 40, capítulo 40, el versículo 8 nos dice, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece ¿para cuánto? Para siempre. La palabra de Dios no cambia y Dios nos la dio para que le tomemos la palabra, para que creamos en su palabra. Necesitamos entonces levantar una muralla en nuestra mente que le impida al enemigo hacer nido en ella, que no pueda sembrar esas mentiras, y para eso tenemos que decidir interesarnos en tener una experiencia con la palabra de Dios y apropiarnos de sus promesas individualmente. Digamos como el salmista en el Salmo 119:10, yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. La invitación es a no mirar las circunstancias ni a desanimarse porque lo que está pasando, sino a confiar en la palabra de Dios, cuya fuerza es toda nuestra. Y aquí, mis amigos, quiero que en este momento vayamos por un momento a la historia, regresemos nuevamente a la historia con la que iniciamos. ¿Creen ustedes que este hombre tenía suficientes motivos para estar lleno de dolor emocional? ¿Recuerdan la historia con que iniciamos? Claro que sí. Perdió a todos sus hijos, perdió su trabajo, perdió su matrimonio, perdió su salud. Este hombre escuchó palabras de desánimo que le podían traer pensamientos negativos de él y hacia él. ¿Oh, sí? ¿Recuerdan que su esposa le deseó inclusive hasta la muerte? Se lo dijo, le dijo, muérete. Qué duras esas palabras, ¿verdad? Y sus amigos también le dijeron palabras desalentadoras, donde él esperaba encontrar apoyo, ¿verdad? Y empatía de parte de ellos, pero ante esa situación, ¿qué fue lo que ellos no tenían mucha empatía con lo que él estaba pasando, con lo que este hombre estaba librando, ¿verdad? Pero podemos conocer más de su historia. Y no sé si ya alguien ha descubierto quién es este personaje, quién es el hombre de nuestra historia. Probablemente sí, ya hay personas que saben. Y este hombre fue un hombre real, es un hombre que vivió, fue de carne y hueso, y lo presenta el relato bíblico. Y este hombre se llama Job. Y es así, está en la Biblia, porque la Biblia no oculta la vida real de sus personajes, no oculta lo malo y presenta solamente lo bueno, lo bonito. No, por el contrario, la Biblia presenta toda la realidad del ser humano, con sus altas y sus bajas, pero a la vez nos da la solución manifestada en lo que estas personas hicieron en esos momentos de crisis y de dolor. En el libro de Job nos presenta claramente las intenciones de Satanás de dañar y hacer sufrir a la creación de Dios. Les invito para que en algún momento ustedes puedan entonces ir y leer el libro de Job, ¿verdad? No puedo detenerme en muchos detalles por el factor del tiempo, pero sí quiero invitarles a que ustedes lo puedan hacer más adelante. Y aquí quiero entonces compartir otro versículo que se encuentra en el libro de Job, que nos va a ayudar a ver cuáles eran las intenciones que el enemigo tenía con Job y cómo también Dios tenía el concepto de Job, ¿verdad? Tenía un concepto muy bonito Dios de Job. Dice allí en el capítulo 1 de Job, versículo 8, y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué hermoso concepto el que Dios tiene de Job, porque es que Dios no nos ve como somos, sino como podemos llegar a ser, si se lo permitimos, si le permitimos que su Santo Espíritu y el poder de su palabra nos transforme. Ahora,
Los versículos siguientes, después del versículo 8, detallan las tragedias que llegaron sorpresivamente a la vida de Job. Y después de todas estas pérdidas y circunstancias, Job cae en depresión. Pueden ustedes leerlo, ¿verdad? Más adelante, desde el capítulo 3. Y pienso que tal vez en esta noche alguien se puede identificar también con la experiencia de Job. En el capítulo 7, en el versículo 4, Job dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado una noche larga. Qué largas se hacen esas noches, ¿verdad? Y Job allí está diciendo, en su depresión, en la situación que está viviendo, cómo pasaba estas noches largas. Y en el capítulo 17, versículo 7 dice, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Él tenía una confusión de pensamiento porque como no estaba durmiendo, y eso nos pasa cuando no dormimos suficiente, nuestros pensamientos se vuelven sombra. Y dice, y sus ojos se oscurecieron por el dolor. Lo más seguro es que sus ojos estaban hinchados de llorar por la situación que estaba viviendo. En la experiencia de Job vemos la realidad del ser humano cuando pasamos por la prueba, ¿verdad? Cuando pasamos por el esmeril, cuando la vida nos sorprende y las cosas no salen como pensábamos que deberían salir, cuando pasan cosas que nunca nos imaginamos que nos podrían pasar a nosotros o a nuestra familia. Y entonces la duda nos cubre, la queja, el dolor, el desánimo, son el pan diario de nuestras vidas. Y Job no escapó de esto, aunque era considerado por Dios como un varón perfecto. ¿Recuerdan? El versículo de 8, era un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en medio de todo este dolor y en la depresión en que se encontraba Job, él hizo algunas cosas que la Biblia nos presenta. Y quiero compartirles esta lista, ¿verdad? De lo que Job hizo allí, y allí las podemos ver, ¿verdad? A pesar de su depresión en que se encontraba, Job no perdió la fe en Dios. Algo importante porque él era una persona creyente, ¿verdad? Él no perdió su fe en Dios. Y dice en el capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive. ¡Wow! ¡Qué tremenda expresión de fe! A pesar de que estaba sumido en una depresión y en una prueba difícil de llevar, su fe no fue débil, no se debilitó su fe. Y esta es la parte que Job hizo al considerar y al ver por fe a Jesús como su Salvador. En segundo lugar, Job expresó lo que sentía y hablaba con sus amigos. Aunque ellos no lo entendían, ni él los entendía a ellos, no se quedó masticando, no se quedó rumiando esos pensamientos. Allí ustedes lo van a poder leer en varios capítulos, cómo los amigos de Job le daban su discurso y luego Job les contestaba. Así que él hablaba. Eso era como una especie de terapia, aunque no era muy fructífera en algunos aspectos si lo pudiéramos ver, pero era algo en que él sacaba esos pensamientos y no se quedaba con eso guardado y podía hablarlo, pero lo hablaba de una manera en que no estaba ofendiendo ni lastimando a sus amigos, a pesar de que lo que recibía no era el ánimo ni la fortaleza que él quería escuchar, ¿verdad? En tercer lugar, algo bien bonito que hizo Job, habló con Dios en oración, pero esa oración fue sincera, fue honesto con Dios, le expresó sus sentimientos y la realidad de lo que él estaba viviendo. Recordó su felicidad anterior y su desdicha actual. Y eso ustedes lo pueden ver en los capítulos 29 y 30. El cuarto punto dice, escuchó lo que Dios tenía que decirle. Y esta parte también es muy importante en la vida de Job, que es aplicable a nosotros. No solamente los puntos anteriores, sino también esta muy importante. Y es, escuchó lo que Dios tenía que decirle. Escuchó la palabra de Dios. Allí Dios le habló desde los capítulos 38 al 41.
Dios le habló y lo hizo entrar en razón. Y fue esa palabra de Dios la que trajo sanidad emocional y física para Job, y también, por supuesto, la sanidad espiritual. Lo llenó de esperanza, de sanidad, lo llenó de libertad. Job en el capítulo 42:2 responde a Dios y vuelve y habla con Dios. Y le dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En el versículo 3 dice, por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía. O sea que Job reconoce que realmente su queja ante Dios desconocía cuál era el motivo por lo cual estaba pasando esa situación. Y en el versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué glorioso, amigos, qué glorioso es poder ver el poder restaurador de la palabra de Dios. Y fue aquí donde Job realmente pudo obtener la sanidad. Dios también habla con los amigos de Job y los reprende. Les llama la atención por la manera en que hablaron a Job y le dieron una imagen incorrecta de Dios. Pero ocurrió algo más, que fue lo que selló la sanidad de Job. ¿Y saben qué fue? Que Job perdonó a sus amigos. En el verso 42:10 dice que cuando Job oró por sus amigos, Dios le restauró su bienestar y le dio el doble de lo que tenía. Porque es que cuando Dios entra a nuestras vidas, nosotros no podemos seguir siendo iguales. No solo sanamos nuestras heridas, sino que aportamos positivamente en la sanidad de otros. El verso 42:16 dice que después de esto Job vivió 140 años y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo anciano después de vivir una larga vida y plena. La pregunta que hicimos al principio, ¿recuerdan? ¿Puede una persona, después de pasar todas esas experiencias y pérdidas por las que pasó Job, seguir viviendo? Pues la respuesta es sí. Lo acabamos de leer. Después de que Job pasó esa prueba tan difícil, no fue el fin del mundo, no fue el final de sus días. Cuando él escuchó las palabras de Dios, cuando él perdonó a sus amigos, él fue restaurado totalmente. Y aunque el enemigo quiso quitarle la salud, quiso quitarle la paz, la felicidad y la seguridad física, mental y espiritual, Dios estuvo allí y es igual con nosotros. Él es el que nos restaura, Él es el que siempre nos va a dar lo que mejor Él quiere darnos. Cuando vamos a Él, por supuesto, cuando lo escuchamos, cuando confiamos en Él y reclamamos sus promesas. Él siempre nos da más de lo que nosotros estamos pidiendo o imaginamos que podemos recibir. Ahora, ¿qué fue lo que cambió el pensamiento negativo? La queja, la autojustificación y los sentimientos de lástima de Job. Si ustedes recuerdan, la palabra de Dios fue lo que cuando Dios le habló a Job, que encontró el camino de la restauración. Y hoy quiero proponerles a todos ustedes, los que me están escuchando en este momento, quiero proponerles, quiero invitarles a que nos apropiemos de la medicina que el cielo tiene para restaurar el corazón herido. Y esa medicina es la palabra de Dios. Así como Job fue restaurado, cada uno de nosotros podemos ser restaurados. Cuando pasamos por esta experiencia de fe y confianza en Dios, de creerle a su palabra, podemos apropiarnos de esas palabras de Jesús para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, para que podamos vencer las palabras mentirosas que Satanás quiere sembrarnos en nuestros pensamientos, en nuestra mente, y cambiar esos pensamientos negativos. El poder de la palabra de Dios nos da libertad de esos patrones de conductas destructivas. En Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nos da esa libertad, pero esta palabra debe penetrar en lo profundo de nuestro corazón, no solamente de una manera intelectual, no solamente como un conocimiento, sino que debe alcanzar nuestras emociones, debe alcanzar nuestros sentimientos y pensamientos. Y para que la palabra de Dios ejerza su poder restaurador, quiero decirles que es necesario que nosotros creamos con fe.
en lo que Él dice. Si no tengo fe en la palabra, no pasará de ser unas cuantas letras que alguien dijo. Y para tener fe en la palabra de Dios, necesito tener una imagen psicoafectiva correcta de mi Padre Dios. Por eso la importancia de los temas que hemos venido presentando cada lunes. Puedo ver en la Biblia cómo Dios nos trata como sus hijos, nos ama, manifiesta su amor, su interés por cada uno de nosotros. Dice la Biblia, la palabra de Dios dice que tiene contados cada uno de nuestros cabellos, de nuestra cabeza. Pero si la imagen que tengo de Dios es de un Dios distante, desinteresado, no podré aceptar sus promesas. No podré aceptar sus promesas que lo presentan como cercano e interesado en ayudarme. Si veo a mi Padre Dios como un Dios insensible, un Dios descuidado, no podré tener fe en su palabra, que lo presenta como amable y compasivo. Si veo a Dios como un Dios abusivo, como un Dios cruel, exigente, pues sus promesas de amor y protección no tendrán efecto en mi vida. Qué importante es entonces que podamos reconciliarnos con la imagen que tenemos de nuestro Padre Dios, porque su palabra es la que me da sanidad y necesito verlo como mi Padre Celestial, que es paciente, que es tardo en enojarse, que es acogedor, que es confiable, que es compasivo, que es lleno de gracia y amor, que es lleno de perdón y misericordia y que sus brazos siempre están abiertos para mí. Por su amor incondicional es que podemos nosotros contar con sus promesas como una realidad, como una garantía para nuestras vidas. ¿Saben? Cuando Jesús se hizo hombre, Él también se apoderó de las palabras de Dios Padre para resistir los ataques de Satanás. El enemigo quería sembrar en la mente de Jesús pensamientos de duda. Le dijo, ¿se acuerdan? Si eres el Hijo de Dios, le dijo allí. Pero Jesús conocía muy bien a su Padre y se apoderó de la palabra que provenía de él y que previamente le había dicho, este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento. Y pudo entonces Jesús, al tener esa convicción del Padre, pudo contestarle al enemigo con un escrito está. Y fue por medio de la palabra que Jesús pudo resistir la tentación cuando le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. En el libro Deseado de todas las gentes, ese libro que hemos compartido ya a todos nuestros amigos que están en los grupos en WhatsApp y en Facebook, allí anoten la página 98, hay un pensamiento muy lindo que dice, Jesús no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Él se hizo hombre para entender las luchas y pruebas por las que pasamos como humanos. Pero no solamente se hizo hombre, y aquí ya cerramos la cita, ¿verdad? No solamente se hizo hombre para entenderlas, sino que se hizo hombre también para vencer cada una de esas pruebas en que somos probados y darnos su poder para que nosotros podamos vencer. Por eso es que en Jesús encontramos a nuestro ejemplo y modelo a seguir, pero también encontramos a nuestro sanador y salvador. Es por el poder que recibimos de Él que nosotros tenemos poder para vencer. Jesús fue victorioso porque no permitió que ni un solo mal pensamiento hiciera nido en su mente. ¿Y cómo logró eso? Ocupando su mente de la palabra de Dios, dependiendo cada instante de las promesas y las palabras del Padre. Eso fue el secreto de su victoria. Depender de toda palabra y guardarla en su mente. Esto fue algo que hizo Jesús desde su niñez y es el ejemplo que nos ha dejado para que como Él hizo, nosotros también hagamos y seamos vencedores y podamos realmente discernir entre el bien y el mal. Y es que en ningún otro hay sanidad. Posiblemente tú has intentado muchas cosas o ninguna, pero en esta noche te invito a que intentes con la palabra de Dios y te voy a dejar una asignación, te voy a dejar una tarea. Te invito a que puedas leer Isaías 55
y puedas encontrar allí las hermosas promesas que Dios nos ha dejado en ese capítulo. Al comienzo del tema les decía yo que me identificaba con Job. Y claro que sí, yo también me identifico con Job, porque también yo creí en Dios cuando en algún momento pasé por mi prueba, ¿verdad? Pero como Job de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Fue en esos días de prueba, de dificultad, de tristeza y muchos días de desesperación que pude realmente conocer a Dios a través de sus promesas, a través de su palabra. Y hay muchos versículos que fueron mis compañeros en esos días, ¿verdad? Mis acompañantes. Y en vez de permitir que el enemigo sembrara sus palabras mentirosas en mi mente, fue la palabra de Dios la que me sostuvo. Aprendí que en vez de masticar, de rumiar esos pensamientos negativos y darles vuelta una y otra vez, era mejor meditar y repetir las promesas de Dios en mi mente. Y así era, y así sigue siendo, como yo escucho a Dios y lo que Él me quiere decir. ¿Quiere decir que ya no tengo dificultades, que ya estoy inmune a la tristeza o a los momentos de angustia o preocupación? No estoy inmune. Sí, pueden presentarse esos momentos, pueden llegar a mi vida, pero ya no los freno, ya no actúo de la misma manera como lo hacía antes. No les doy el espacio ni el tiempo a esos pensamientos, a esas palabras mentirosas, a esos sentimientos que el enemigo quiere que se apoderen de mi vida. Ya no los freno con mis herramientas. Ahora los freno con otro poder que no es mío, sino con el poder de la palabra de Dios. Y les invito a que ustedes también se apoderen de ese poder que es ofrecido a todo el que quiere darle la oportunidad a Dios de actuar en su vida para que sea restaurado, para que sea sanado y puedan ser lleno de esperanza, de verdad y de libertad. Que el Señor les bendiga. A continuación, vamos a escuchar a Bill Marie, quien nos compartirá cómo podemos apoderarnos de la palabra de Dios para que restaure nuestra mente. Gracias, Liliana. Tal vez en una parte final que queremos enfocar con ustedes, no hay duda que como leíste y compartiste al inicio de esta plática, hablaste acerca de Hebreos, donde dice precisamente el verso 4, el capítulo 4, verso 12, donde nos dice que toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Y también dice que es más penetrante que toda espada de dos filos. Cuando pienso en esto, ¿qué es una espada penetrante? Me pregunto si estaremos conscientes de lo que necesitamos al buscar sobre todo una sanidad emocional o al buscar aún no solo la sanidad emocional, sino la paz mental, cuando sobre todo nuestros pensamientos están batallando dentro de nosotros. Una de las cosas que nosotros podemos recordar es que la palabra de Dios puede penetrar donde no puede penetrar un medicamento, donde no necesariamente puede entrar cualquier otra cosa. Y saben que a través de algunas experiencias como las que tuve de salud física, encontré la necesidad de que a veces tenga que venir un médico experto a resolver un problema. Después de aproximadamente 25 años con problemas recurrentes en mi pie, terminé en una cirugía. Y luego de esto me daba cuenta, sí, había que pasar por un dolor, pero qué bueno es encontrar al experto que puede entrar con un bisturí y puede arreglar lo que está dañado. Y es ahí donde el Señor quiere hacerlo en tu vida y en mi vida a través de su palabra. Será un proceso, así ha sido este proceso, parte de lo que ha ocurrido, pero si te das cuenta, queda todavía una cicatriz. Queda una cicatriz que habla de una historia, pero también esa cicatriz habla de un médico que intervino. Y así puede ser tu testimonio
y mi testimonio en cuanto al poder de la palabra de Dios. Hoy quiero dejarte esta ilustración que tan reciente como esta semana pasada el Señor me dio. Como puedes ver, comparto contigo esta imagen de esta planta. De hecho, compré esta planta para tenerla en el interior de la casa. Sé los beneficios que puede traer una planta dentro de la casa. Pero luego de unas semanas me di cuenta de algo. La tengo cerca de una ventana, pero me di cuenta que sus ramas, si la puedes observar, están inclinándose y se inclinan hacia la ventana. Y de momento decía, ¿cómo están las lecciones de Dios tan claras en la naturaleza? Una planta fue hecha y diseñada por Dios para que recibiera el sol y pudiese crecer y tener vida. Así es su formación. Y sabes que no solo de las plantas, aún de nosotros como seres humanos. Y sí, a veces nosotros tal vez pensamos que porque dicen que son para estar en sombra, pueden todo el tiempo estar en sombra. Pero ese día que contemplé mi planta, me di cuenta que ella estaba respondiendo al diseño divino con el que Dios la diseñó, con el que Dios la formó. Estaba instintivamente buscando los rayos del sol, los rayos de la luz, y por eso se inclinaba. Tanto fue así que decidí sacar la planta hace varios días. Y esta mañana quise sacarle una foto. La saqué al exterior, ya podía recibir rayos de luz del sol. Y no sé si puedas mirarla, es la que está en la parte de abajo, pero te puedes dar cuenta de cómo sus ramas se han vuelto a enderezar y están derechas. Al pensar en esta experiencia, pienso en lo que tiene el poder, en el poder que la palabra de Dios tiene para trabajar en tu mente y en mi mente, en mi corazón y en tu corazón. Y a veces desestimamos lo que puede ser esa palabra de Dios. Aquí puedes ver la comparación en ella. Tú y yo necesitamos recibir sol, y sobre todo el sol que viene de la palabra de Dios. Él dijo, las palabras de Dios son luz y son vida, y son luz y son vida para cada uno de nosotros. El doctor Tomás Ramírez, a quien les animo en algún momento tal vez a buscar, es de México y escribió en uno de sus varios libros, Contemplación Neurológica de la Fe, escribió acerca de un ejercicio que tú y yo podemos hacer en ese proceso de buscar un cambio de pensamientos o encontrar aún, sobre todo, paz en medio de la inquietud del corazón humano. Y él, por más de 50 años, ha estado enseñando a sus pacientes lo que es el ejercicio psicosomático de la escritura. Como cuando tú y yo contemplamos a Jesús a través de la palabra y cuando escribimos sus promesas, se empieza a generar un proceso en nuestro cerebro que es un proceso de sanidad. Por eso, como puedes ver en esta imagen, es maravilloso. No tenemos la oportunidad de explicarlo ahora, pero esta semana vamos a subir un tema del doctor Tomás Ramírez, donde precisamente lo que él ha estudiado por más de 50 años lo presenta en esa plática. Cuando el ser humano entra en comunión con Dios a través de su palabra, cuando repetimos oralmente en voz audible la palabra de Dios, cuando la escribimos, cuando creemos en lo que estamos escribiendo, comienza a generarse luz en nuestro cerebro. Sabes que esta lámina que tenemos aquí es justamente lo que habla de lo que neurológicamente ocurre en nuestro cerebro. Y cuando repasaba esto decía, qué maravilloso es, Señor, que hoy la ciencia confirma cómo nuestro cerebro aún responde a ti cuando tu palabra, la palabra de nuestro Creador, entra en nuestra mente. Y es por eso que hoy quisiéramos animarte a que tú puedas, sí, tomar la palabra de Dios y empezar a contemplar a Jesús. ¿Cómo? Mira, tal vez esa libreta que hoy se te dijo que pudieras tener, empieza a buscar esos versículos de la Biblia donde tú te puedas identificar. Y usa ambas manos. Él habla del beneficio de usar ambas manos para escribir. Dedica tiempo a escribir. En el
la descripción que él hace, él recomienda escribir 7 hojas por delante y por detrás. Y uno diría, ¿cuánto tiempo? Yo solo te digo, en la medida que tú estés necesitado, invertirás más tiempo. Yo le digo, bueno, puedes tener una terapia de 15 minutos, de media hora, de 45 minutos, de 1 hora, según sea tu necesidad. Y será muy inspirador escuchar lo que él va a explicarnos acerca de este ejercicio. Quiero decirte que el ejercicio psicosomático de la escritura ha sido una bendición en mi vida. Les comparto tal vez algo de cómo lo he empezado a hacer, cómo lo he hecho. Al principio era muy difícil usar la mano no diestra. Ya en esta foto que comparto con ustedes, ya llevo meses haciéndolo y se me hace más fácil. Pero sabes que cuando tú usas la mano no diestra, estás ejercitando el hemisferio derecho de tu cerebro, que es el que tiene que ver precisamente con la sanidad, con la fe, con lo espiritual, a diferencia del izquierdo, que todo lo que tiene que ver es con todo un estilo de vida de tensión y de lógica. Pero entrar en la dimensión de la fe, sí, también requiere poder hacer cosas que definitivamente ejerciten nuestro hemisferio de la fe. Cuando tú te sientas y escribes creyendo en promesas, ¿quién sabe cómo alguna de estas? ¿Has leído esta? Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada. ¿Tú te imaginas? Yo escribí esa promesa y en un momento que estaba preocupada por cosas, decía, Señor, tú me dices a mí, no te preocupes por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y de esta forma, así es que como experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahora imagínate tú sentado ahí con libreta en mano y si no la tienes, ya puedes ir buscando cualquier hoja de papel y empezar a escribir. Imagínate que por lo menos comiences con una plana o una hoja de papel escribiéndola con mano derecha, otra escribiéndola con la mano izquierda, creyendo que mientras escribes creyendo lo que la palabra de Dios dice, luz va a entrar a tu cerebro y va a activar un sistema neuronal que va a impactar tu cuerpo. He tenido la bendición de ver esto en mi propia experiencia. En momentos aún que he estado intranquila, he decidido sentarme y escribir. Y no llevo apenas completado el ejercicio cuando comienzo a sentir tranquilidad. Batallas con insomnio. Usa el ejercicio psicosomático de la escritura y cree en que el creador nuestro, el que creó y diseñó tu mente y mi mente, tiene una forma en que quiere trabajar para traer sobre todo su perfecta paz. No tengas miedo, otra promesa que puedes escribir, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas. Fíjate, Él lo promete, te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amén, decimos. Aún Job 11:17, donde dice tu vida será más radiante que el mediodía. ¿Piensas que no puedes salir de esto? ¿Crees que estás destinado a vivir así? No. La palabra de Dios nos dice, tu vida será más radiante que el mediodía y aún la oscuridad brillará como la mañana. Quiero decirte que estas promesas en mis propios procesos, sobre todo cuando en un momento tuve que enfrentar algo, lo que me generaba pánico, no solo mental, sino fisiológico, poderme hacer un estudio dentro de un túnel como los del MRI. Quiero decirte que he vivido la experiencia de ver la palabra de Dios trabajando en mi mente. ¿Cómo la uso todavía? Sí, la uso como un bate. ¿Has visto a los peloteros que tienen un bate? En mi mente guardo la imagen de mi niño, uno de nuestros hijos, con un bate en mano. Era muy chiquito y el bate era muy grande. Y pienso que cuando voy escribiendo las promesas de Dios, cada día tomando tiempo para meditar en ellas, para pensar en ellas, para dejar que Dios me hable
a través de sus promesas, es como tenerlas ahí a mano. Es como cuando viene un mal pensamiento, pero has empezado a grabar las palabras de Dios en tu mente. Y tú dices, este mal pensamiento no voy a dejar que dé vueltas y vueltas en mi mente. ¿Cómo lo combates? ¿Cómo lo defiendes en tu mente? A través de la palabra de Dios. Por eso, si hay algo que deseo animarte en esta hora, es a que elijas una versión de Biblia, sobre todo que puedas entenderla, que puedas ver qué Dios te dice a ti. Identifícate en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso la necesidad imperiosa de hacer lo que hizo la plantita, la lección que Dios me dio esta semana pasada. Inclínate naturalmente a buscar el sol. Inclínate naturalmente a buscar a Dios. Tal vez no ha sido tu costumbre, pero quiero decirte que por encima de cualquier tratamiento terrenal, la palabra de Dios te va a ayudar a recomponer tu mente, tus pensamientos, tus emociones y sobre todo a infundirte paz. Hoy hemos hablado acerca del poder que tiene la palabra. Hemos hablado de la palabra, de las palabras como tal, pero también hemos hablado del poder de la palabra de Dios. Y me pregunto cuántos en esta hora quisieran darle una oportunidad a Dios para que Él pueda llegar a sus mentes a través de su palabra. Y en este momento, al tener esta oración de cierre, quiero invitarte que allí donde estás, si en tu corazón aún no has experimentado el poder de la palabra de Dios, puedas hacerlo, puedas elegir caminar por fe. Cuando empecé escribía, creo, ayuda a mi incredulidad, porque es entre creer y no saber si creer, porque no estoy seguro qué va a pasar. Pero hoy te lo comparto como un testimonio que no solo me ha acompañado, me deberá acompañar a lo largo de mi vida, porque aunque aquel médico entró a mi pie y resolvió internamente un problema, quedó una cicatriz y yo seguiré necesitando tener cuidado en cómo uso mi pie. Y tendré yo en lo personal y emocional que tener cuidado sobre mis pensamientos. Qué lindo saber que mi necesidad puede ser solo una oportunidad para yo aprender a depender de Dios. Te invito en esta hora a que podamos juntos hablar con nuestro Dios. Santo Padre, en esta hora, gracias. Gracias porque no solo encontramos a través de la Biblia que tu palabra corta, penetra, hace un trabajo profundo, sino gracias porque aún, tal vez por aquellos que nos es difícil creer, has permitido que la ciencia confirme que sí penetra y sí hace un trabajo en nuestras mentes y en nuestros cuerpos y en nuestras emociones. Aquí está este grupo de personas que tú las conoces y conoces sus batallas mentales, pero también conoces su anhelo de poder superar estas cosas. Por eso están aquí. Oh Dios, visita a cada uno personalmente. Sigue dirigiendo sus vidas como los has traído aún a escuchar estos temas. Y aún sus peticiones que están plasmadas aquí hoy, Señor, hoy las dejamos en tus brazos de amor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por tu inmenso amor. Lo agradecemos en el infinito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Sanador. Amén.